estaremos juntos toda la semana a esta misma hora por este canal y cada día desarrollaremos un tema relacionado con esto y sobre todo en Hebreos. La Biblia, el sustantivo camino, tiene un significado muy profundo, muy importante. Se refiere no solo a una ruta física, que también hay empleos de ese tipo, sino también a la dirección moral y espiritual que toma una persona en su vida. En la Biblia, caminar significa tanto creer como actuar. Veremos a lo largo de la semana algunos ejemplos como el de Abraham. Abraham, cuando empezó a caminar, previamente ya había establecido una relación con Dios, si no, no se hubiese puesto a caminar. A menudo se usa para describir el modo de vida o las decisiones que una persona toma en relación con la voluntad de Dios. En el pensamiento hebreo, el término que se utiliza, no voy a decidir mucho, simplemente para acordarme yo, significa camino o viaje. Y hay algunos textos que me gustaría, a modo de introducción, porque son muy importantes, donde se emplea el término camino. ¿Conocéis a personas que la Biblia dice que caminaron con Dios? ¿Y qué significa eso? Dice Proverbios capítulo 3 versículo 5: confía en Jehová de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él los enderezará. Es un texto que, cuando lo analizamos, nos permite ver que hay una participación entre el ser humano que pone su camino en manos de Dios y la capacidad que tiene Dios para enderezar, corregir, dirigir, si previamente le hemos puesto nuestro camino en sus manos. Otro es muy importante también. Fijaos, este tiene un valor espiritual, aparte de un valor físico. Génesis 3:24, texto que todos conocéis perfectamente, tras el expulsar al ser humano, puso delante del jardín del Edén querubines y una espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Si tomamos el libro de Génesis como uno de los primeros que se escribieron, lógicamente por Moisés, estaríamos hablando de un sentido no solo físico, sino también un sentido religioso. Hablando de religión, desde el concepto más de la definición de diccionario, como la forma de volver a ligar mi vida a Dios. El sentido de este versículo, el término camino, eh, es tanto físico como espiritual. Conocemos la historia, conocemos qué pasó, pero permitidme recordarlo. Esta segunda forma, es decir, la forma espiritual de guardar el camino, significó impedir una nueva y definitiva forma de vida que Dios evitó para la primera pareja, que hubiese sido un verdadero desastre histórico y existencial para todos nosotros. El libro de Hebreos comienza con el camino de Dios hacia la historia del ser humano. Nosotros conocemos lo que está revelado. Lo que no está revelado, la Biblia nos dice que pertenece solo al conocimiento de Dios. Por eso comenzamos Hebreos 1, 1 y 2, recordando cómo Dios entra en la historia del ser humano en dos grandes etapas. Dice 1.1 muchas veces y de muchas maneras. Emitió sonido, habló Dios en el pasado a nuestros padres a través de los profetas.
Siglos, siglos de comunicación de Dios con el ser humano a través de los profetas. Y se entiende, porque además así lo dice los primeros 5 libros de la Biblia, el primer gran profeta fue Moisés. Aarón, María, y así sucesivamente hasta el último profeta que aparece en nuestras Biblias, tanto los que escribieron como los que no escribieron. Y como sabéis, el Nuevo Testamento no niega la existencia de profetas en cualquier momento que Dios lo pueda creer necesario para nosotros. Por lo tanto, hay una variedad de formas en las cuales Dios habló y una infinidad de veces, ¿eh?, que Dios se comunicó permanentemente con el ser humano. El segundo texto es entrar a la segunda parte de la comunicación directa de Dios con el hombre. Y aquí es donde nosotros nos vamos a situar. Nosotros estamos en esta segunda parte. Al final de los días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Y aquí se refiere al periodo de la encarnación, al periodo después de la encarnación, el periodo que vivimos nosotros. Por lo tanto, podríamos decir, y Lucas así lo utiliza, que el Hijo de Dios, es decir, el Dios hecho ser humano, Emmanuel, es otro profeta que con su obra, su vida, su testimonio, su muerte, su resurrección, sigue hablando del proyecto de Dios para nosotros. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, es lo que nosotros en el mundo en el que vivimos podemos ver de Dios. Y lo que es realmente la sustancia de Dios para nosotros. No está hablando del cielo, no está hablando de los mundos no caídos. Está hablando de la segunda etapa de la encarnación. El que sostiene con su palabra poderosa, Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, volvió a la diestra de la majestad en las alturas. Parte de este texto, sobre todo la primera parte, es muy curioso, es muy habitual, aunque nosotros no estemos acostumbrados, que Pablo va a copiar la cita de un libro apócrifo judío, el libro de sabiduría. Quiero aclarar que no estamos hablando de la inspiración de los libros apócrifos. Estamos hablando de libros de historia de Israel que Pablo conocía muy bien y que inspiradamente lo utilizó. Él es un soplo del poder de Dios. Esto se escribió en los 2 primeros siglos antes, últimos siglos antes de Cristo. Una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada contaminado le afecta. Es reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Pablo utiliza este texto para apoyar de alguna manera la afirmación: Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su sustancia. Hay 2 textos en la Biblia que Pablo utilizaba, es decir, para nosotros, Antiguo Testamento, y para ellos, la Biblia hebrea, que son importantes de recordar, para hablar de ese camino que es relacionarme con Dios y ponerme en funcionamiento, que me gustaría traer a vuestra memoria en esta mañana. Los conocéis. Dice el Salmo 96:13: delante de Jehová, que ya viene, sí, a juzgar la tierra. Dios juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con su lealtad. Y aquí hay un paralelismo precioso, con 2 ideas que creo que deberíamos de meditar
Y estos momentos por la mañana para vosotros es un momento de meditación, porque aquí justicia y lealtad son sinónimos, y mundo y pueblos son sinónimos. Es decir, Dios va a tomar una posición en el mundo porque Dios es justo y porque Dios es leal. ¿Leal a qué? A sus promesas. Si leemos la Biblia, al completo, nos encontramos con promesas de Dios. ¿Quién no recuerda la promesa que Dios hizo a Noé de no volver a destruir la tierra con un diluvio? Y por tanto, no va a suceder. Porque Dios es igualmente justo que leal. Es un salmo muy bonito que os recomiendo que lo podáis leer entero. Y Habacuc 2:4, uno de los textos cumbres que utilizará el apóstol Pablo en diferentes contextos, dice, sucumbirá quien no tiene la vida recta, mas el justo, es decir, inocente, sin culpa, piadoso, por la lealtad de Dios, vivirá. Tenéis traducciones literales. Es decir, lo que va a salvar al ser humano, mis hermanos, es la lealtad de Dios, es la justicia de Dios. Porque tanto aquí como aquí se emplea el término que se traduce por fe en nuestras Biblias. Es verdad que fe es una traducción medieval, pero bueno, nos va a servir, no hay ningún problema. Con lo cual, yo os invito a que durante esta semana podamos recordar que en Dios hay dos cualidades que tienen que ver con el ser humano y la salvación. A Dios no se le puede definir con un vocabulario humano. Justicia y lealtad. Y la respuesta a esa justicia y lealtad de Dios es lo que se traduce en nuestras Biblias por fe, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. Pero en la otra parte del planteamiento de Hebreos está el camino del ser humano hacia Dios. El término que se traduce en nuestras Biblias por fe aparece en el libro de Hebreos 32 veces. Es en el libro de la Biblia que más aparece. Los demás no le llegan ni al 50%. ¿Y cuáles son sus significados para que los tengamos en cuenta? Fidelidad, confianza, establecer una relación de estabilidad con alguien, compromiso. Es decir, lo que nosotros entendemos por fe, por las traducciones que tenemos y que manejamos todos los días y que son correctas, simplemente estamos dando matices para enriquecer nuestro vocabulario y nuestro sentido de Dios. ¿Dios qué espera de mí? Fidelidad, confianza. Establecer una relación de estabilidad con Él y compromiso. Y todo esto, mis hermanos, es la fe. Creo que una de las cosas que más daño nos hacen espiritualmente a los creyentes es pensar que la fe es un sentimiento. Si me permitís, a mí me sigue costando trabajo, después de más de 30 años de pastor, más los estudios, ya soy emérito, ya me he jubilado, pero es cuando alguien me decía, pastor, tengo una crisis de fe. Y a mí me costó años, mis hermanos, años saber qué se estaba diciendo. Porque no se puede tener una crisis de fe sin abandonar a Jesús. Porque si es fidelidad, confianza, establecer una relación de estabilidad con alguien y compromiso, ese alguien, ¿quién es? En la etapa que estamos viviendo, es la etapa del Hijo resucitado. Con lo cual,
Si la fe no es un sentimiento, es relación de estabilidad con alguien. Y si lo pensamos bien, mis hermanos, ¿se puede romper la relación con Cristo tan fácilmente? Creo que es bueno que podamos pensarlo. En Hebreos, todo el significado aplicado a mi relación personal con Dios a través del Hijo. Es decir, yo camino hacia Dios porque he establecido una relación personal con Jesús. Yo camino hacia Dios porque soy fiel a través de Jesús. De otra manera, serían tantos a intentar sumar en una hoja de cálculo, en el debe y en el haber. Y eso va muy bien para los negocios y para la economía. Pero recordar un detalle importante. Dios es fiel. Y siempre que yo le ponga en primer lugar, no tengo que temer nada al futuro. Tengo que plantearme seriamente el peligro que corro si yo confío solo en mí. La primera vez que aparece la palabra fidelidad, compromiso, lo tenemos en Hebreos 3 del 1 al 4:2, que será la pequeña porción del programa de hoy. Aquí nos está presentando que Jesús, es decir, el Hijo de Dios, es superior a lo que hizo Moisés. Y para entender esta sección, debemos de recordar que Moisés es el libertador de Israel, es decir, el libertador de la primera alianza. Y Jesús va a ser el libertador de la segunda alianza o de la nueva alianza, que es superior por la propia definición, ¿eh? De quién es el portavoz de esa alianza. Hermanos, nos dice el texto, preocupaos de que nadie entre vosotros tenga un corazón malo e incrédulo, que le aparte del Dios vivo. El texto dice corazón, pero nosotros deberíamos de matizar un poco y decir nuestra mente. Porque nuestra mente es lo que controla la totalidad de lo que somos. Antes de que un pecado sea una realidad, ya se ha generado en la mente. Por eso decíamos que caminar junto a Dios es tanto intelectual como físico, que finalmente es la idea bíblica. Antes bien, exhortaos mutuamente día a día, mientras resuene este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. El término seducción creo que es una traducción que nos permite ver una relación personal que a veces no se controla. ¿Eh? Dice, somos en verdad compañeros de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin lo que aceptamos en el pasado. Mis hermanos, Hebreos se escribe para un grupo de creyentes, no sabemos dónde estaban, puede ser en el norte de África por algunos temas de la escritura del libro, aunque no se menciona, que va dirigido a creyentes que aceptaron a Jesús, pero al tiempo, un tiempo que no está precisado en el libro, piensan volver hacia atrás. Y se va a comparar esa reacción
a los israelitas que viajaban por el desierto y querían volver, y la frase la conocéis perfectamente, a las ollas de Egipto. Es decir, querían volver a la religión falsa. Yo no voy a decir que la religión judía fuese falsa, pero es obvio que a Jesús morir y resucitar se había convertido en incompleta. Pues esta comparación es preciosa. Dice, si somos en verdad compañeros de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin, y el fin puede ser mi vida, la tuya o la segunda venida. Y la frase del versículo 15, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando lo irritaron. Habla de la travesía del desierto, lo acabamos de decir, donde la palabra murmuración es una de las palabras claves de la travesía del desierto. Ellos no llegaron a pensar, ya que casi todos quedaron en el desierto, que Dios había diseñado un camino sin agua, un camino sin comida, un sol que les aplastaba. Dios conocía todo eso. A Dios no se le había pasado nada. Pero cuando llegaban al inconveniente propio de la zona y del camino, no le daban, no le daban tiempo a Dios a que reaccionara y murmuraba. Por eso, hermano, la palabra murmuración en hebreo significa la incapacidad del corazón humano para entender los planes de Dios. ¿Por qué? Porque estaban seducidos y endurecidos, aunque vieron muchísimos milagros. ¿No os parece que la muerte y resurrección de Jesús es el gran milagro de la historia? Mirar nuestra vida separada de ese milagro de la encarnación es no entender el plan de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, y está cogiendo citas de Génesis, de Éxodo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando lo irritaron el día de la prueba en el desierto. Cuando vuestros padres, y sabéis, está muy bien escogido por Pablo, porque Dios no prueba al ser humano, pero Israel sí probó a Dios. Y la prueba de esa acción de querer que Dios nos dé explicaciones sin dejar que actúe como tenía diseñado, es lo que trajo que muchos se quedaran en el camino. Por eso, mis hermanos, el apóstol nos ha dicho en la introducción que Jesús como profeta anuncia, mientras que los anteriores anunciaron la tierra prometida, cómo vivir en la tierra prometida, la física. Nosotros tenemos una esperanza doble. ¿Eh? Y dice que pusieron a prueba a Dios durante 40 años. Es decir, Dios no prueba al ser humano y el ser humano sí prueba a Dios. Y esa es la murmuración. Por eso me irrité contra aquella generación y pensé, siempre andan extraviados en sus corazones, en sus mentes. No reconocen mis designios, mi diseño. Por eso me prometí a mí mismo, no entrarán. Y solo tres de los que salieron de Egipto entraron. Todos salieron, todos se comprometieron, todos participaron de la Pascua, todos pintaron las puertas de su casa.
pero se quedaron todos en el desierto, porque el camino que caminaban, mis hermanos, no era el camino de Dios. Pero esta advertencia que Pablo hace, no se la hace a personas que vivían antes de Jesús, sino se la hace a personas que habían aceptado a Jesús, aunque pasaran 30, 40 o 50 años desde que Jesús había vuelto a los atrios celestiales. Y por lo tanto es una promesa que también te vale a ti y me vale a mí. Si hoy escuchas la voz de Dios, que puede ser escrita en la Biblia, que puede ser en el don profético, la forma en que llegue en la naturaleza, no tengamos la misma actitud que tuvieron ellos. Vivamos, pues, dice el apóstol en el capítulo 4, versículo 1, precavidos. No sea que estando como está en vigor la promesa de entrar en su descanso, es decir, la primera alianza tenía como proyecto el descanso de la tierra prometida, pero los que entraron fueron los nuevos nacidos. ¿Tenemos nosotros, a través de Jesús, un nuevo descanso programado en el tiempo? No tengo ninguna duda. Un cristiano sin esperanza nunca disfrutará de la plenitud del Evangelio. Por eso dice, vivir precavidos. Es decir, podría ser, hermanos precavidos, que aquí podría ser una espera inteligente, porque todavía hay una promesa de entrar en su descanso. Y hay una advertencia que se nos hace, no lleguemos rezagados, porque no será lo mismo, y permitidme la licencia, casi me pierdo que casi me salvo. Y no me refiero solo al momento de la venida de Jesús, porque yo no sé el tiempo que voy a vivir. Lo que sí sé, que pasando por el descanso o estando vivo, no quiero llegar tarde a esa promesa de entrar en el descanso definitivo para la humanidad, superior al de Canaán en la época del principio del pueblo. Y ahora, la primera vez que aparece la palabra que traducimos en nuestras versiones por fe. También nosotros hemos recibido la buena noticia. Esa noticia Jesús la anunció estando en la tierra y la enseñaron los discípulos. Y nosotros somos discípulos de los discípulos. Lo mismo que ellos. Pero la palabra. Y se refiere no a la palabra dicha, sino a quien dice la palabra. Es decir, esas palabras fueron pronunciadas por Jesús, el Dios hecho ser humano. No les aprovechó, pues no se compenetraron con la fidelidad o estabilidad, y esta es la primera vez que aparece la palabra fe en el libro, de los que la escucharon. Qué detalle tan impresionante estos textos. Es decir, los que están volviendo hacia atrás, volviendo al intento de sacrificios de animales, de comidas, etcétera, etcétera, no fueron fieles y estables al mensaje que le comunicaron de parte de Jesús. Pero la palabra, es decir, el Dios encarnado,
que oyeron, no les aprovechó. ¿Por qué? Y fijaos en el texto el matiz tan impresionante. Pues no se compenetraron con la fidelidad o estabilidad de los que la escucharon. Los miembros de aquella comunidad habían recibido el mensaje no directamente de Jesús, sino de los apóstoles, y no lo habían integrado. Por eso, esta primera vez que aparece este término en el libro, habla de fidelidad o estabilidad hacia aquellos que nos han enseñado lo que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra. Y su Amén. ministerio sigue siendo un Amén. ministerio de victoria. A modo de conclusión, mis hermanos, la primera vez que en Hebreos aparece la palabra traducida por fe en nuestras versiones es un concepto de fidelidad. En este caso, a los que nos han enseñado la palabra de Dios. En aquel caso, a los apóstoles que habían recorrido parte del imperio, llevando la figura de Jesús como la palabra de Dios hecho ser humano y el contenido de esa palabra. Y tenía que haber sido suficiente para esperar el regreso de Jesús. Por eso yo te digo en esta mañana, recuerda, te ha llegado la palabra de Dios a través de personas que te han enseñado. En mi caso fueron mis padres, mi abuelo, pero si ellos son fieles y estables con Dios, el llamado que nos hace es que nosotros también lo seamos. Por eso la segunda parte del tema de hoy era, ¿cómo me muevo yo, cómo restablezco yo la relación con Dios? Mi deseo para vosotros, mis hermanos, es que en este día renovemos, actualicemos la palabra que recibimos sobre el plan de salvación en la persona del Dios hecho ser humano. Y ojalá sea una experiencia preciosa, bonita, ¿eh? Para este día que comenzáis. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén.